Bienvenidos. En este video voy a hablarles sobre los temas abordados en la materia de desarrollo del pensamiento humano del tercer semestre de medicina. Mi nombre es José Daniel Acurio y comenzaremos con la introducción a la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Definimos a la salud mental como el estado de bienestar emocional, psicológico y social que presenta una persona, en este caso el paciente. Engloba cómo pensamos, sentimos, nos comportamos, y en este incluye nuestra capacidad de enfrentar el estrés, tomar decisiones y relacionarnos con los demás. También manejar las emociones con madurez. La salud mental es fundamental para el funcionamiento diario y el bienestar general de una persona. La vida mental es un aspecto esencial de la salud mental. Esta se refiere a los procesos y actividades relacionados con el funcionamiento de la mente, como el pensamiento, percepción, memoria, emociones y juicio. Esta también está influenciada por una variedad de factores, como genética, el entorno, las experiencias de la vida, las interacciones sociales y las condiciones médicas del paciente, en la que también se encuentran los elementos de la mente, que son la cognición, las emociones, la conducta, la socialización y las experiencias de vida. La cognición, ¿qué es? Son los elementos o procesos mentales relacionados con el conocimiento, comprensión y percepción, la memoria y el pensamiento, que incluye la capacidad de aprender, razonar o resolver problemas y tomar decisiones. Esta está vinculada a la forma que procesamos la información y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Es una percepción del mundo. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Son respuestas sujetas a estímulos internos o externos que involucran cambios dentro de la persona, ya sean fisiológicos, cognitivos, conductuales. Estas pueden ser positivos o negativos. En este caso, positivos, felicidad, gratitud, o negativos como la tristeza y la ira, que se deben aprender a controlar con madurez. La conducta. ¿Qué es la conducta? Son comportamientos observables de una persona. Está influenciada por varios factores, sobre todo factores sociales, creencias, valores, normas sociales y patrones de pensamiento. La socialización. La socialización es el proceso mediante el cual adquirimos habilidades sociales, normas y roles que nos permiten interactuar con los demás de la sociedad. Y las experiencias de vida son las experiencias que tienen un impacto en nuestra vida mental y nos ayuda a fomentar la personalidad. En resumen, ¿qué es la salud mental? Es una interacción compleja entre múltiples elementos, incluyendo la cognición, emociones, conducta, socialización y experiencias de vida. Esto nos ayuda a comprender los elementos y nos permite abordar y promover una vida mental saludable. Es importante en este caso buscar el apoyo adecuado si nos enfrentamos a desafíos en nuestra salud mental, y también recordar que para el bienestar general es importante el cuidado mental. Ahora hablaremos de diferentes autores, los cuales definen a la salud mental. En este caso empezaremos con Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Su teoría se presentaba principalmente era los procesos inconscientes de la mente y cómo afectan al comportamiento de las emociones, al comportamiento, y cómo afectan a la expresión de estas emociones. Después seguiremos con Carl Rogers. ¿Quién es? Es un psicólogo humanista que desarrolla la teoría de la terapia centrada en el cliente. Su enfoque se basa en las ideas que tiene de las personas como una tendencia innata hacia el crecimiento y la autorrealización. Seguiremos con Albert Bandura. Bandura es conocido por su teoría del aprendizaje social. Según esta teoría, las personas aprenden no solo a través de la observación directa, sino a través mediante la observación de los demás y las limitaciones de su comportamiento. Esta destaca la importancia del autorreforzamiento y del modelado, que es el proceso de aprendizaje y cambio de la conducta. Es el proceso en el que se modela al paciente, o sea, se modela al objeto de estudio. Aaron Beck es el fundador de la terapia cognitiva,
que presenta en relación los pensamientos, las emociones y el comportamiento según su teoría, los cuales son distorsionados y negativos, pueden contribuir a problemas emocionales, conductuales y fisiológicos. Por último, Martin Seligman. Seligman es uno de los principales exponentes de la psicología positiva. Su teoría se basa en el enfoque tradicional que toma en cuenta los trastornos mentales que deben complementarse con un factor de estudio y promoción de bienestar y la felicidad. Seligman propuso el concepto flourishing, que es el florecimiento, y desarrolló las intervenciones. Bueno, a continuación hablaremos sobre las generalidades de la psicología. La psicología es la disciplina científica que se ocupa del estudio de los procesos mentales, las emociones y el comportamiento humano. Esta se basa en la observación sistemática y análisis de las experiencias subjetivas, así como la aplicación de métodos científicos para comprender y explicar el funcionamiento de la mente y el comportamiento. La psicología abarca diferentes áreas de estudio, obviamente. La psicología clínica, social, de desarrollo, cognitiva, entre diferentes áreas que existen en la psicología, así como en cualquier carrera. Estas áreas se enfocan en diferentes aspectos de las experiencias humanas y utilizan, obviamente, diferentes enfoques de investigación para alcanzar un objetivo. Siguiendo esta, continuaremos con la interpretación de la mente, las bases de interpretación de la mente. Esta se basa en el comportamiento de los procesos mentales y cómo influyen en el comportamiento humano. Algunas de las bases para interpretar la mente incluyen la introspección, la observación del comportamiento, la investigación científica y las teorías de la mente. Siguiendo con esto, hablaremos del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una teoría y método terapéutico que es desarrollado por Sigmund Freud, que se centra en la exploración de los centros inconscientes y las motivaciones subyacentes que influyen en el comportamiento humano. Freud postula que gran parte de la vida mental ocurre inconscientemente y que los conflictos no resueltos pueden manifestarse en forma de síntomas psicológicos. El psicoanálisis se basa en la técnica de la asociación libre, donde el paciente se sumerge en un estado de relajación y dice todo lo que viene a su mente sin censura. El terapeuta Freud analiza estas asociaciones y busca patrones significativos subyacentes. El conductivismo y el cognitivismo. El conductivismo es una corriente psicológica, obviamente, en la cual se enfoca en el estudio del comportamiento que se puede observar y medir, o sea, las conductas que se consideran como parte del comportamiento humano, y buscan medirlas a partir de leyes generales propuestas por Skinner, que es uno de los principales exponentes del conductivismo. Existen varios tipos de conductivismo. En este caso hablaremos de 4: el clásico, el operante, el radical y el neoconductivismo. El conductivismo clásico es conocido también como pavloviano o condicionamiento clásico. Es desarrollado por Iván Pavlov, que se centra en el estudio de procesos de asociación entre estímulos y respuestas. Como son las asociaciones, pueden ser condicionadas o incondicionadas. El elemento central en este concepto es el reflejo condicionado, donde un estímulo neutro se asocia a un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. A continuación, el conductivismo operante, propuesto por Skinner, que se basa en el concepto en el comportamiento es influenciado por consecuencias. En este enfoque se estudia cómo las consecuencias del comportamiento como respuestas o castigos pueden influir en la probabilidad del comportamiento se repita o se extinga. El conductivismo radical, que es igual promovida por Skinner, se enfoca en el análisis científico del comportamiento humano y niega la existencia de procesos mentales internos como causa de la conducta. El elemento distintivo del conductivismo radical es la consideración de que todo comportamiento puede ser explicado por interacciones de individuos con su entorno. Y el neoconductivismo surge como una evolución del conductivismo clásico y busca integrar elementos cognitivos en la explicación del comportamiento. Los neoconductistas reconocen la importancia de procesos mentales como percepción, memoria, aprendizaje y su influencia en la conducta. Este enfoque amplía
el enlace del conductivismo clásico al considerar tanto los estímulos externos como los procesos internos. Por otro lado, el cognoscitismo se centra en el estudio de procesos mentales como el pensamiento, la memoria, atención, el lenguaje, entre otros. Los cognitivistas sostienen que el comportamiento humano es influenciado por la forma en la que las personas procesan, almacenan y utilizan la información. Jean Piaget es uno de los teóricos más destacados en el campo del cognoscitismo. A continuación de esto hablaremos de una de las teorías de Piaget, la cual es la epistemología genética. ¿Qué es? Esta es el desarrollo del conocimiento y la comprensión del mundo de los seres humanos. Piaget argumenta que los niños atraviesan etapas en el desarrollo cognitivo, desde la infancia hasta su edad adulta, que constituyen el conocimiento a través de su entorno. Según Piaget, los niños pasan por 4 etapas principales: sensoriomotora, que es a los 2 años, preoperacional, que es de 3 a 7 años, operaciones concretas, que es de 7 a 11 años, y operaciones formales, que es de 11 años y hasta la adultez. Cada etapa se caracteriza por formas específicas de pensamiento y razonamiento. Hablaremos también en este caso del humanismo, que es una corriente de la psicología que se enfoca en el estudio de la experiencia subjetiva y el pensamiento humano para el crecimiento y autorrealización. Los humanistas consideran que las personas son inherentemente buenas y tienen la capacidad de tomar decisiones conscientes y responsables para su desarrollo personal. Abraham Maslow y Carl Rogers son 2 de los principales representantes de esta fuente, y Maslow propone la teoría de la jerarquía de las necesidades en la que argumentaba que las personas tienen una serie de necesidades básicas que deben satisfacer para alcanzar un pleno potencial, y Rogers desarrolla la terapia centrada en el cliente, que se basa en la empatía y la aceptación incondicional para fomentar el crecimiento personal. A continuación vamos a hablar de la psicología social, en este caso de la complejidad. La psicología social estudia a las personas como las personas piensan, sienten e influyen mutuamente en el contexto de las interacciones sociales. Examina cómo los factores sociales y situaciones pueden afectar la percepción, el comportamiento y las actitudes de las personas. La psicología social reconoce a la complejidad de las interacciones humanas y cómo los individuos son influenciados por su entorno social y las normas sociales, así como los roles, las relaciones sociales, grupales, la comunicación, los prejuicios que hay en la sociedad, y se ocupa del estudio de fenómenos como la conformidad, la obediencia, el liderazgo, la toma de decisiones grupales y procesos en los cuales están relacionados a la persuasión en base a la sociedad. A continuación hablaremos de las funciones mentales. Empezaremos por los elementos de la mente, los cuales hablamos de la cognición, emoción, motivación, etc., en los cuales se incluye a Noam Chomsky. Era un lingüista y filósofo conocido por su teoría de la gramática general y transformacional. Su enfoque se centra en la estructura innata del lenguaje y la capacidad de adquirir y generar un número infinito de oraciones a partir de un conjunto de reglas. La relación entre el estrato neurológico de las funciones mentales y su relación con el ambiente. En este caso, las funciones mentales están estrechamente relacionadas con el estrato neurobiológico, es decir, que los procesos cerebrales y neuronales en el cerebro, que es el órgano central para el funcionamiento de estas mismas, y las interacciones entre estructuras cerebrales y sistemas neuroquímicos son fundamentales. Además, las funciones mentales también están influenciadas por el ambiente, el entorno en el que nos encontramos, incluyendo factores como la educación, la cultura, experiencias pasadas del apoyo social. Puede afectar el desarrollo, la expresión de las funciones mentales, por ejemplo, el estrés crónico o la expresión a traumas puede tener un impacto negativo en la salud mental. En este caso, las generalidades del estrato neurobiológico y elementos del mismo son la conciencia y orientación. La conciencia se refiere al estado de estar despierto y estar consciente de sí mismo y de un entorno, o sea, estar
pendiente de ti mismo y conocerte y saber que estás presente. Y la orientación se refiere a la capacidad de tener una conciencia del tiempo, del lugar y la propia identidad. O sea, es el tener una percepción del tiempo y el espacio en el cual estás, y que ésta no se encuentre alterada. A continuación también hablaremos de la psicomotricidad o conducta motriz y vida emocional. A continuación hablaremos de la psicomotricidad. ¿Qué es? Se refiere a la relación entre los procesos mentales y también sobre procesos emocionales, los cuales implican en el caso de los procesos mentales, el movimiento del cuerpo, involucra actividades motoras, coordinación, equilibrio y percepción espacial. Y en actividades emocionales, las emociones, sentimientos, estados afectivos que experimenta en este caso el paciente. Estas funciones mentales están relacionadas con diferentes áreas corticales como corteza motora y algunas estructuras límbicas como el hipotálamo y la amígdala. Estas son estudiadas por Jean Piaget. ¿Quién es Jean Piaget? Es un psicólogo y un autor conocido por su teoría del desarrollo cognitivo. Si bien no se centró específicamente en la psicomotricidad y la vida emocional, sus investigaciones eran sobre el desarrollo infantil y abordaron aspectos relacionados con la interacción entre la mente, el cuerpo y las emociones, de la cual también se basa la personalidad, que es el patrón único de pensamientos y emociones que caracteriza a un individuo a lo largo del tiempo. Esta está influenciada, ¿por qué? Por la combinación de factores tanto genéticos, neurobiológicos y ambientales, en el que se estudia a la persona, y en este caso el estudio implica la comprensión de rasgos, estilos de afrontamiento, autoconcepción y relaciones interpersonales, entre otros diferentes aspectos, en el que también están involucradas las funciones mentales, en las que se expresan en diferentes áreas cerebrales como la corteza prefrontal y el sistema límbico. Es importante en este caso destacar que todos estos subtemas como la psicomotricidad, la personalidad, se abordan de manera general como elementos de las funciones mentales. Cada uno de ellos es un campo de estudio complejo y en constante desarrollo dentro de la psicología y las neurociencias. En este caso, Sigmund Freud, el autor conocido por su teoría psicoanalítica de la personalidad, nos dice que su enfoque se basa en la idea de que la personalidad está influenciada por impulsos inconscientes y experiencias tempranas, y propuso conceptos como el inconsciente, el ello, el yo, el superyo, para dar una explicación a esta personalidad, este uso de la personalidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esos han sido los temas abordados a lo largo del semestre, comprimidos en este video de aproximadamente unos 10 a 15 minutos, como tarea de la materia desarrollo del pensamiento humano.